Si quiere agárrala para que la pueda leer a su No, distancia. léame, que yo lo escucho, es que no la letra es muy Dice, chiquita. pero los que estén esperando en Jehová recobrarán el poder, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se fatigarán, andarán y no se cansarán. Jehová promete que las personas que estén esperando en él recobrarán el poder. También promete que va a resucitar los muertos. Dice, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que los que están en las tumbas conmemorativas saldrán. O sea, Jehová quiere devolverles a todos. Claro. Y después el fin es cuando el Señor Jesús establezca el trono blanco para las personas que no recibieron a Cristo. Entonces viene el juicio Sí, para está esas bien. personas. Pero Las tres versiones que está dando están muy bien. no. Hay tres resurrecciones y todas las nombró usted y todas son bien. Todas están bien. Lo Sí. felicito por ese. Pero note, estas personas que van a resucitar, ¿dónde van a vivir? El versículo 11. No, la letra muy chiquita. Pero los mansos mismos poseerán la tierra y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia Bueno, de paz. estamos hablando en el Salmo, ¿cierto? Ajá. Cuando se está los mansos mismos poseerán la tierra, quiere decir, hay dos puntos. Los mansos poseerán la tierra. ¿Cuál tierra? Cualquier. ¿Ah? Porque el Señor Jesucristo prometió para su pueblo. Dice, me voy, pero prepararé un lugar para vosotros. Sí. Donde no, la vida y la verdad. Sí. ¿Cierto? Claro. Pero entonces para no Si las entrar. personas no reciben a Cristo en su corazón. Sí, claro, eso está bien. Pero él refiriéndose. Yo le hago la pregunta, ¿usted tiene a Cristo? Claro. ¿Sí? El que no ha recibido a Cristo no dice. Pero de hace rato, estamos hablando de rato y usted me está hablando de Jehová y no me está hablando de No, Jesucristo. claro. Jesucristo Y es el estamos en esta... pequeño y del resto de personas, de los ungidos. De los. Cristo las primicias, después los que son de Cristo. Ajá. ¿Quiénes que son de Cristo? Bueno, eso es lo que tenemos que investigar por la los que Biblia. son de Cristo, los que reciben a Jesucristo o reciben el Evangelio. Ajá, que son los gentiles. Ah, los gentiles, sí. Pero no naciones. todos los gentiles, pero los que reciben. Porque nosotros tenemos que mirar de dónde empezó la iglesia. ¿Tú sabes de dónde empezó la iglesia? La iglesia actualmente que está. Sí, ¿de dónde comenzó? A ver, dígame usted. O sea, ¿Ah? por una base bíblica, muéstreme Sí. de dónde comenzó. Recuerda que si quieres leaste ahí Hechos 10. Hechos 10, ¿qué? Hechos 10, nada más Hechos 10 y el del 1 al 5 me parece que es. Ahí sí consigue lo que es donde empezó la iglesia primitiva, la iglesia, los gentiles. La iglesia primitiva empezó en el aposento alto, 220. Dice ahora, miren, en Cesarea había cierto varón de hombre Cornelio, oficial del ejército de la banda italiana, como se le llamaba. Un hombre devoto que temía a Dios, junto con toda su casa, y hacía muchas dádivas de misericordia al pueblo, y hacía ruego a Dios continuamente. Como alrededor de la hora nona, el día vino claramente en una visión, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio. El hombre lo miró con fijeza y atemorizado dijo, ¿qué hay, Señor? Le dijo, tus oraciones y dádivas de misericordia han ascendido como resultado delante de Dios. De modo que ahora envía varones a Jope y manda a llamar a cierto Simón que tiene por sobrenombre Pedro. 6. A este lo está hospedando cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Luego que el ángel que le habló se fue, él llamó a dos sirvientes de su casa y a un soldado devoto de entre los que atendían constantemente. Y les contó todo y los despachó a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban caminando y acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como a la hora sexta. No, pero es que ahí dice diferente. ¿No? Si usted tiene su Biblia, la puede... Ahí dice diferente. Felicidad. Note este versículo acá. Si quiere, búsquelo. Hechos 13:48. Es que tengo el celular apagado. Hechos... Mm.
Hechos 10. Hechos 10. Dice, había, ¿ya lo tienen el 10? Sí, claro. Sí, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, la italiana, llamada la italiana. Es que a mí se me... piadoso, temeroso de Dios, con todas sus casas, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vino claramente, De modo que... póngale, envía pues a hombres, ahora a hombre, a Jope, ¿sí? Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tenía su casa junto al mar. Y él te dirá, póngale cuidado, este es el texto 6 que dijo. Ahí va en el 7, creo. No, póngale cuidado. Porque aquí en el 6 Sí, vamos a leer el 6. Buenos días, hola Diana, ¿cómo le va? Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Que ahí no lo está diciendo. Bueno, continúe. ¿Ah? Continúe. Hasta ahí. Ahora si quiere vamos a leer el 48. El 48. 13:48. 48. 13:48. Póngale cuidado. Vamos a leerlo el 7. ¿No? 48, No, 13:48. no, pero del mismo capítulo, para terminar. Del 10. Entonces respondiendo Pedro. El 7 del 10. El 10, el 47 y el 48. Ya. Entonces respondiendo Pedro, pues ¿acaso alguno impide el agua para que no sean bautizados estos? ¿Ha recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Sí? Y le mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces les rogase que se quedasen por algunos días. Ajá, sí. Nótese eso. Sí, ahí está clarito. Por eso. Pero vea, póngale cuidado. Era un hombre temeroso de Dios. Sí. ¿Cierto? Temeroso de Dios. Daba limosna. Sí. Oraba a Dios. ¿Sí? Claro, ahí Póngale está claro. cuidado. Oraba a Dios. Pero vea, el ángel se le pareció y le dijo, manda a cierto lugar a llamar a Simón Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Claro. ¿Cierto? Ahí está clarito. Y aquí le mandó que se bautizara. No le dijo, mire, claro. ya con las ofrendas y las oraciones a Dios, con el conocimiento que tienen, es suficiente. ya está listo, ya, ¿sí? Ya ahí está listo. Ahí todo está bien. Sí, pero vean, entonces Pedro le dijo, ¿sí? Por eso le dijo Pedro en el 47, dice, entonces respondiendo Pedro, puestos acaso algunos que impiden pedir el agua para que no sean bautizados estos que reciben el Espíritu Santo también como nosotros, y les mandó, es una orden, sí, les mandó bautizarlos en el nombre del Señor. Está perfecto. Tienen que bautizarse. Ahí empezó la iglesia primitiva. Sí. Ahí, en el Cornelio, porque claro, Cornelio no era un judío. No, era de los gentiles. Ahí empezó. Bueno, ahí la iglesia que siguió, digamos, de los judíos fue descreciendo, bajando. Y la iglesia que empezó fue subiendo. Bueno, este texto que le estoy diciendo yo que lea, el 48, también habla de Pablo. No quiero que lo lea de su Biblia. Hechos 13:48 que está hablando. Bueno, Pablo. De Pablo, correctamente. Pero entonces caballero. Entonces,
ahí se está diciendo prácticamente cuando estamos hablando de la iglesia, ¿no? Por eso es Sí, que nosotros claro. predicamos, somos cristianos y pertenecemos, o sea, tenemos el verdadero evangelio. Bueno, Sí, que usted pues no le ha sonado eso, no me ha preguntado qué es el verdadero evangelio, pues eso, ¿no? Eso es a cada opinión de cada cual. Entonces le leí cuando Pedro con cierto hombre que era necesario que haga el ángel de Dios dijo, manda a cierto lugar y trae a Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. bueno, yo le hago una pregunta, ¿verdad? ¿Sí? En el versículo 4 dice, y en contestación Jesús les dice, cuidado que nadie los extravíe. ¿Correcto? En el versículo 5 les dice, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Por eso le dije, Yo lo escuché. yo tengo el verdadero evangelio. Bueno, y bueno, los discípulos del pero Señor, el discípulo del Señor Jesucristo, póngale cuidado, escuche, Él los preparó. mire, don Pedro, yo lo Sí, escuché, ¿no? sí, Bueno, tranquilo. Sí, para que tengamos una conversación. sí. Entonces Jesús dijo, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Sí. Usted se está incluyendo entre eso, ¿verdad? ¿No? Entonces analice. En el versículo 7 Jesús deja otra profecía, por eso quería que lo leyera de su Biblia. Dice que iban a haber guerras, rumores de guerras, escasez de alimento en un lugar tras otro. Sí, Todas esas profecías, ¿sí cree que usted que se han cumplido? sí, Señor. Hoy en día todas las religiones se llaman en base de Cristo. Ya se cumplió, ¿verdad? Dijo que iban a haber guerras y rumores de guerras, escasez de alimento en un lugar tras otro.